Gracias, buenos días. En primer lugar, agradecer al comité organizador de la jornada, a Álvarez, la posibilidad de estar aquí participando en ella y sobre todo de haber elegido un tema como la sexualidad para tratarlo en este foro. Los ponentes previos que hayan tocado temas relativos a la patología renal y a cómo la sexualidad también me ha facilitado mucho lo que voy a hablar yo a última. Un problema técnico. No llega. Bueno, en primer lugar nos podemos centrar explicando un poco qué es la sexualidad o qué entendemos por sexualidad. La sexualidad es una visión que es fundamental en el ser humano. Empieza en el momento en que nacemos y nos va a acompañar durante toda la vida, hasta que morimos. Somos seres sexuales, nos encontramos con esa condición en este mundo y la condición sexual trasciende más allá del mero hecho biológico, para centrarse también y vincularse con lo que son los sentimientos, las emociones, las relaciones con los demás. Es por tanto una parte esencial de la personalidad y va a ser también clave en el desarrollo del individuo. Cuando hablamos de sexualidad, no solamente del acto sexual, sino que la sexualidad engloba una serie de factores que tienen que estar en equilibrio para que ésta se desarrolle de una manera gratificante. Lo que son factores sociales, culturales, psicológicos, físicos, que van a configurar la influencia de nuestra sexualidad. Si hablamos de que la sexualidad es tan importante en el individuo, pues ¿cómo nos vamos a hablar de lo que denominamos salud sexual? La salud sexual es el estado de bienestar físico, psicológico, emocional, que el individuo tiene en relación con su propia sexualidad. No es solamente la ausencia de disfunción o de malestar, sino que es una forma de estar en el mundo. La salud sexual requiere que haya un acercamiento positivo, un entendimiento de la sexualidad y sobre todo un querer vivirla de una manera positiva, respetuosa, y el hecho de la salud sexual también tiene que englobar lo que son los derechos sexuales, que ya la OMS los ha recogido y se contempla como que tienen que ser las relaciones sexuales protegidas para que sean seguras, libres de coacción, de discriminación o de violencia. Entonces, si ya nos hemos situado y hablamos de salud sexual, de derecho sexual, pues tenemos que hablar también de que existen las disfunciones sexuales. La disfunción sexual entonces sería la alteración de aquellos patrones que se consideran como normales en la respuesta sexual, no solamente en cuanto al acto sexual en sí, sino también referido a lo que es el interés y a la respuesta sexual en todas sus facetas, desde el deseo, la respuesta sexual misma, la resolución entendida como orgasmo, etc. Todos los problemas sexuales nos afectan a los individuos de una mayor manera u otra, y en alguna parte de nuestra existencia pues podemos tener algún malestar o alguna disfunción y no tiene que ser un continuo en nuestra vida. Los individuos que tienen una alteración de la función sexual evidentemente tienen alterada su calidad de vida. Y conocer el hecho sexual humano, y que es importante para que nos encontremos bien, es fundamental para poder demandar atención a los servicios sanitarios en este sentido. Las causas de las disfunciones sexuales son muchas, pero no voy a pararme a explicarlas todas, pero sí podemos hacer una clasificación basada en lo que son las disfunciones sexuales según la parte de la sexualidad donde nos afecta. Así podemos tener alteraciones del deseo, lo que todos conocen como hiperactividad sexual o deseo sexual inhibido o aversión sexual. La aversión sexual es cuando una persona rechaza por completo lo que es la sexualidad, el acto sexual en sí, y suele ser de una base de una vivencia negativa que ha tenido o, por entenderlo de otra manera, de tipo psicológico. Luego están las alteraciones sexuales que están relacionadas con la sensación. Tenemos la hipersensibilidad, la sensibilidad disminuida o el dolor. Cuando antes han hablado a nivel de neurología, de la afectación neurológica que hay en el enfermo renal, pues luego nos haremos una idea de cómo eso va a afectarnos en lo que es experimentar el placer.
tenemos dentro de la clasificación las alteraciones que se refieren a la erección en el ámbito masculino. Entonces tenemos la disfunción eréctil, que es una patología que afecta bastante comúnmente a los enfermos renales, la erección prolongada, la inturbación peniana. También hay alteraciones de la eyaculación, referente a si es muy precoz o es tardía, también incluso a lo que se llama eyaculación retrógrada o aneyaculación, también existe. La alteración del orgasmo, otra de las afectaciones, como puede ser la anorgasmia o un orgasmo retrasado. Y algunos estarán pensando, bueno, todo esto, ¿qué tiene que ver con el enfermo renal? Pues yo creo que igual que con todas las personas, las disfunciones sexuales hay que conocerlas para poder abordarlas. Y el enfermo renal tiene mucha prevalencia de disfunciones que cuando se conocen, pues se consultan y pueden poner solución. Por eso, si vemos los síntomas de disfunción más comunes, tanto en hombres como en mujeres, serían la falta de interés o deseo sexual, la incapacidad para excitarse, también estaría el dolor en la relación sexual. Eso puede pasarlo más frecuentemente a las mujeres que al hombre. Y si nos separamos en hombres y mujeres, nos encontramos que las disfunciones sexuales en mujeres van más relacionadas con lo que es el dolor, que se llama vaginismo, según si es la contracción de los músculos del suelo pélvico que impiden la penetración. También tenemos el dolor en la relación sexual, que es la pareunia, y lo más conocido como cuando hay problemas a nivel de menopausia, problemas hormonales, que sería la falta de lubricación. Y también muchas mujeres que no sienten el orgasmo, se llama anorgasmia. Estos son síntomas de que algo pasa, y si somos conscientes de que no debe pasar, pues lo podremos consultar y nos podrán dar un diagnóstico y un tratamiento en su caso. Para los hombres, lo más llamativo y lo que más les preocupa generalmente es la incapacidad para lograr una erección. La disfunción eréctil es el problema más frecuente y sería tanto la incapacidad de mantener una erección suficientemente firme como para tener una penetración o un acto sexual coital. También puede haber una disfunción eréctil en el sentido de que no sea suficientemente duradera o que no sea de suficiente consistencia la erección. Y con respecto a la eyaculación, también hay que saber que hay personas que a lo mejor no tener una eyaculación tardía, ausente o incluso precoz, que es lo que más se suele consultar. Me he parado primero a hablar de las disfunciones sexuales en mujeres, un poquito más general, y luego vamos a hablar de lo que es la disfunción sexual en el varón, en el hombre. Es conocido que para nosotras el hecho de tener un buen estado de salud mental va a influir positivamente en nuestra salud sexual. Si tenemos depresión o ansiedad, estas van a actuar como si fuera un inhibidor del deseo y nos va a afectar muy importantemente a lo que es la sexualidad. Si nosotros tenemos conciencia de lo importante que es la sexualidad y que cómo nos va a favorecer el que nos encontremos bien con nosotras mismas y con la pareja, con nuestra familia, pues entonces le daremos la importancia que se merece y lo consultaremos. El sexo es una clave del disfrute y la sexualidad, y la sexualidad no es sexo, y por eso he hecho la diferenciación. Pero que hay que entenderlo como una función natural del organismo más y que contribuye a nuestra calidad de vida. En la mujer, la disfunción sexual es un poquito diferente al hombre y requiere que se enfoque desde un punto de vista más global, más psicosocial. Generalmente nosotras el sexo es más, tiene que empezar por la psique y ahí es donde hay que orientar la terapia. Casi siempre hay que hacer un consejo profesional de educación sexual y son muy útiles los grupos de apoyo. La labor del sexólogo en este terreno es muy importante. Algunas mujeres pueden necesitar tratamiento hormonal, antidepresivo o analgésico y a veces esto puede aliviar su disfunción, pero generalmente necesitan una intervención más global, más psicológica. Si pasamos a la disfunción sexual en hombres, pues nos encontramos lo que ya hemos comentado antes, que hay tres cuestiones que les preocupan de mayor manera, como son el deseo sexual, que suele estar inhibido, los problemas eréctiles, de disfunción eréctil, y luego los conflictos de pareja. De todo es conocido que cuando una persona no se encuentra bien consigo misma o tiene problemas en su sexualidad,
eso repercute en la pareja y es una pesadilla que se muerde la cola. Muchas veces los conflictos de pareja comienzan en la cama y continúan durante el resto del día. Entonces, al hablar de sexualidad masculina, he querido meter aquí el conflicto de pareja. En la insuficiencia renal crónica, evidentemente, es una enfermedad que vosotros conocéis mejor que yo, en la que hay muchos órganos del cuerpo implicados, en la que la persona pues está sometida a unos tratamientos bastante molestos, en espera de un trasplante muchas veces, y entonces es una enfermedad grave, debilitadora y que nos influye con una serie de complicaciones y tratamientos que en un principio puede ser que no nos demos cuenta, pero va a influir en la vida sexual. La vida sexual, asimismo, es un parámetro en el cual se puede medir la calidad de vida. La alteración de la vida sexual en el enfermo renal puede ser debida a la propia enfermedad, a las otras patologías concomitantes que también aparecen o que estaban antes de la enfermedad renal y a los problemas de tipo psicológico derivados pues, de la vivencia de esta patología. Antes el doctor Rosado ha hecho referencia a la diabetes como un problema vascular importante y a otra serie de patologías que influyen en el enfermo renal. Pues también todas esas patologías, ahora después lo voy a comentar, influyen en la vida sexual. Muchas veces cuando no tenemos conocimiento de lo que es el hecho sexual, no podemos diferenciar o darnos una explicación de por qué nos está ocurriendo tal o cual cosa. Es muy importante que sepamos qué es normal y que tenemos que actuar en consecuencia. Cuando estos son datos simplemente no tienen mayor trascendencia, simplemente para hacernos una idea de cómo influyen en el enfermo renal y cómo aparecen las disfunciones. Aquí pone eréctiles, porque son los estudios que más se hacen relativos a la disfunción eréctil. Pero simplemente era para dar una idea global de lo que significa. El 50% de los pacientes que tienen una insuficiencia renal padecen una disfunción eréctil. Los que están en diálisis, aún más. Y hasta un 60% en el trasplantado renal. Hombre, también puedo decir que en el trasplante renal mejora y en un porcentaje de un 75% vuelve a recuperar la capacidad de erección. Pero no obstante, esto nos hace una idea de lo importante y la prevalencia que tiene la disfunción sexual en el varón enfermo renal. Los factores que se involucran, que están relacionados en la producción de esta enfermedad, de esta disfunción, son la disminución de producción de testosterona. Esto es grandes rasgos, porque hay muchas más cosas, pero esto es lo que en principio parece ser que influye de mayor manera. La alteración a nivel hormonal, la alteración a nivel del eje hipotálamo hipofisario gonadal, la anemia, el hiperparatiroidismo, la neuropatía, la polifarmacia, la medicación que tiene efectos secundarios a nivel de la esfera sexual y luego, como no, los factores psicológicos que hemos comentado antes. Ahora voy a desgranar un poquito la patología, o más que patología, los factores que más influyen en ello, para que nos hagamos una idea. Tenemos dentro de los aspectos fisiológicos que están asociados a la enfermedad renal y que influyen en la disfunción sexual, tenemos la diabetes, la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica, anemia, alteraciones hormonales, y son algunas de ellas que pueden influir en las disfunciones sexuales. Y luego los aspectos psicológicos de la enfermedad. Todos conocemos que si un aspecto psicológico de una persona sana ya influye en su vida sexual, más aún cuando somos enfermos. Sabemos que la propia depresión te inhibe sexualmente, no te apetece, te da irritabilidad, trastornos con la pareja, puede aparecer trastornos en la autoestima, que nos encontramos mal con nosotros, y entonces todos esos aspectos psicológicos van a redundar en lo que es nuestra calidad de vida y en la vida sexual. Factores endocrinos en el enfermo renal que tienen repercusión en la vida sexual son los niveles de los más importantes, los niveles de testosterona, que están más bajos, y entonces pues se produce una disminución del deseo sexual. También influye pues las cifras de prolactina, de FSH y de LH, y bueno, todo esto va a afectar a la esfera del deseo fundamentalmente. Muchos de estos pacientes que lo consultan, bueno, pues se les puede dar una solución y que tienen que tener la confianza porque muchas veces se corrige y si no se llega a una gran normalización cuando hay un trasplante. Los factores neurológicos en el enfermo renal pues también influyen. Como antes han dicho, hay muchas personas diabéticas, sabemos que la diabetes también tiene una afectación neuronal, neurológica,